homosexual proviene del griego homo. Esta palabra significa el mismo, ¿sí? Entonces es decir, cuando una persona le gusta a personas pero de su mismo sexo, ya puede ser hombre con hombre, mujer con mujer. Ya. Entonces también se le llama homosexuales a las personas que gustan de compartir sus cuerpos en lo sexual y tal vez en lo sentimental con personas del mismo sexo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver algunas estadísticas acerca de algunos estudios que se han realizado y han encontrado que en el rango de 1 y 4%, a continuación tenemos una muestra de los estudios más recientes. ¿Sí? En el primer estudio dicen que de 5 estudiantes universitarios canadienses de edades de 25 años hacia abajo, se encontró que el 1% era homosexual y el 1% era bisexual. Es bastante, ¿no es cierto? Para el 5. Ya. En un estudio de 8 hombres británicos, es decir, en otra parte del mundo, se encontró que el 6.1% había tenido alguna experiencia homosexual y el 3.6% había tenido 1 o más parejas homosexuales. Ya estamos hablando de otra región. En otro estudio, en este caso en Francia, de 20,055 se encontró que el 4,1% de los hombres y el 2,6% de mujeres tuvieron al menos un acontecimiento de índole sexual con una persona del mismo sexo durante su vida. En este caso ya encontramos que también existen las mujeres, ya. Bueno, desde luego que aún los mejores estudios diseñados no proveen un porcentaje preciso y exacto de la homosexualidad que existe en el mundo. Ya. Pero ahora nos vamos a hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas personas escondieron el hecho que eran homosexuales? Por ejemplo, no les da vergüenza decir que sean homosexuales por tal vez discriminación de la gente, ¿no es cierto? ¿Han escuchado, por ejemplo, de eso? ¿De alguien que esconda su homosexualidad? Bastantes de artistas ¿Verdad? para no ser discriminados. Sí, ¿no es cierto? Como Ricky Martin, que escondió la homosexualidad por años, sí, y al final lo sacó a flote para que sepa el mundo, ¿no es cierto? Ya. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿cuánta gente dijo sí a una pregunta fraseada ampliamente acerca del contacto homosexual? Cuando en su caso sucedió en el contexto de abuso sexual cuando era niño o adolescente. Es decir, que algunas personas dicen que se vuelven homosexuales por algún abuso. Entonces tienen miedo tal vez a personas del otro sexo y tal vez ello le afectó. Otra pregunta también que nos podemos hacer es, ¿cuántos hombres dijeron sí a haber tenido un contacto homosexual cuando esto ocurrió en la prisión únicamente por ausencia del sexo opuesto? A continuación te voy a explicar las causas por las que se da la homosexualidad. Como primer punto tenemos que la homosexualidad no es una elección. Muchos científicos consideran que una persona es homosexual debido a una interacción compleja de factores como son los biológicos. En esta nos explican, tienen la teoría de que las personas debido a un gen genético tienden a ser homosexual, o sea, si en su trascendencia de padre o madre hubo familiares con esta inclinación de homosexual, entonces ellos plantean en su teoría que las futuras generaciones pueden salir personas que sean de esta inclinación de homosexual. Las psicológicas nos presentan la teoría que las personas pueden llegar a ser homosexuales debido a un trauma psicológico que tuvieron en su infancia, así que les presionaron a cambiar su inclinación sexual. Y la del entorno es las que nos explica la teoría que las personas pueden llegar a ser homosexual porque conviven con personas que son homosexuales. Es por esto que en muchos países se prohíbe la adopción entre personas de su mismo sexo, porque plantean esta teoría que los niños que se crían en ese ambiente pueden ser homosexuales igual que los padres. Ya. Los primeros indicios de atracción sexual de una persona comienza en la adolescencia, ya sea hacia personas de su mismo sexo o de distinto sexo o de ambos sexos. En este caso estaremos hablando de bisexualidad. Y estadísticamente la posibilidad de ser gay es mayor en gemelos idénticos que en mellizos.
¿Me puedes dar un resumen de lo que entendiste sobre las causas de la homosexualidad? En sí, que la homosexualidad se da a veces por antiguas generaciones y que la gente piensa que las generaciones que vienen también van a tener ese mismo problema y que el entorno en donde se crían las personas tienden a dar una inclinación a la homosexualidad. ¿Eso? Bueno, una vez que ya hemos definido lo que es la homosexualidad y las causas que esta genera, a continuación les voy a presentar un video de cómo estas personas homosexuales son discriminadas por el resto de la sociedad. Luego de este video voy a pedir su criterio o la manera en la que ustedes piensen al respecto. ¿Estamos? Son dos chicos de la mano. Todo aparentemente normal hasta que sabemos que caminan por Moscú. Reciben agresiones e insultos durante todo el recorrido en este vídeo que grabaron con cámara oculta. El objetivo, demostrar la presión a la que están sometidas las parejas homosexuales bajo el gobierno de Putin. Creo que este vídeo refleja la situación en Rusia. Ha empeorado drásticamente durante los últimos 2 años desde que se aprobó la ley que prohíbe la propaganda homosexual. Sus autores son dos blogueros rusos heterosexuales. Decidieron hacer este experimento tras la aprobación del matrimonio homosexual en Estados Unidos. Decidimos ver por qué la gente puede caminar de la mano en Estados Unidos sin ningún problema y ver qué pasaba si hacíamos lo mismo en Rusia. Resultados a primera vista como los que narra este otro documental. Gays y lesbianas que utilizan el conocido error de búsqueda de Internet para demostrar algo que según ellos gran parte de la sociedad rusa niega, que no son unos pocos, sino miles de homosexuales los que viven allí. Con situaciones inhumanas, mientras piden solo ser felices. Muy bien, una vez presentado este video, ustedes pudieron apreciar cómo la sociedad normal, entre comillas, discrimina a este tipo de personas que prácticamente son de diferente orientación sexual. Ahora bien, me gustaría saber qué ustedes opinan al respecto en base a lo que apreciaron en el video. Pero porque no aprecian los sentimientos de cada persona, ¿sí? O sea que yo me refiero a los homosexuales, son los hombres que les gusta del mismo sexo, nada más. Entonces, ¿cree usted que, por ejemplo, pudimos ver que otras personas le empujaban, pudimos ver que otras personas les rechazaban? ¿Cree usted que eso estará bien? No. Está mal, porque es gusto de cada persona y nosotros debemos acatar al gusto de las personas que les guste el mismo gusto de ellos, ¿no? Ya, correcto. Entonces, este pensamiento se viene formando desde muchos años antes de que estas personas homosexuales o lesbianas eran muy mal vistas debido a que consideraban que estas prácticas eran cosas del demonio o que estaban enfermos mentales, pero en la actualidad este tipo de grupos sociales tienen que ir adaptándose a nuestro nuevo pensamiento, es decir, la manera en cómo nosotros debemos respetarlas, cómo nosotros debemos tratarlas, porque incluso ¿quién puede saber que existan personas que tengan los mismos hijos que sean homosexuales? Entonces, a la final, estas personas, por lo tanto, deben respetarlas, deben respetar su estilo de vida, deben respetar a la pareja con la que ellos quieran formar una vida. Entonces, por lo tanto, y en conclusión, quiero agradecerlos por su presencia, porque lo único que queríamos hacer notar en este diálogo, en esta conversación, es que concienticemos y miremos la manera en cómo estas personas se están incluyendo en este mundo. Por lo tanto, no me queda más que agradecer y muchas gracias. ¿Por qué un homosexual quiere hacer la vida con otro hombre, más o menos? Esto de la homosexualidad se da por una serie de factores. Entre ellos están el factor social, que prácticamente aprenden
lo que ven, aprenden. Entonces, como estas personas ya ven parejas del mismo sexo cogiéndose de la mano, entonces ellos, la desorientación de ellos es en que cómo será esa situación o de qué manera se dará. Otra de las causas es que también estas personas tengan problemas familiares. Entonces, este tipo de problemas familiares desorientan a la persona debido a que no les dan la atención que ellos merecen y por lo tanto se desorientan tanto de manera actitudinal como de manera sexual. Es por ello que se dan este tipo de factores. Una vez respondida esta pregunta, no me queda más que otra vez agradecerle y que tengan un buen día.